Ustedes vienen estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Sí? Y lo recuerdan bien todo lo que han estudiado en estos domingos, ¿sí? A ver, ¿qué recuerdan de Hechos del capítulo 1? El evento más importante del capítulo 1. ¿Qué recuerdan? Muy bien, una promesa. Jesucristo va a ascender al cielo, se encuentra con los discípulos y hace una promesa. La promesa es: recibiréis. Ahora, ¿para qué van a recibir el Espíritu Santo? Para predicar, para ser testigos. Y deberían de ser testigos, ¿en dónde? Muy bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y... Perfecto, ese es el capítulo 1 y ahí están bien algunos vacíos, pero bueno, estamos repasando, ¿sí? Capítulo 2. ¿Cuál es el evento más importante del capítulo 2? Recuerdan que en el capítulo 1 hay una promesa. ¿Qué pasa en el capítulo 2? Viene el Espíritu Santo, es el día de Pentecostés. Y como resultado de esa venida del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se convirtieron. Pero entre la venida del Espíritu Santo y la conversión de esas personas, ¿qué pasó? Entre la venida del Espíritu Santo, la conversión, la llenura del Espíritu Santo y la conversión de los 3,000, ¿qué pasó? Testificaron. ¿Y quién fue el primero en testificar fuertemente? Pedro. Oiga, ustedes sí ya no tengo que seguir yo. Eso pasó en el capítulo 2, una predicación estupenda. Me gustan algunos pasajes como el de 42, que habla acerca de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, pero sobre todo perseveraban en las oraciones. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 empieza con un evento. La curación. ¿Están leyendo? Así, ¿quién no leyendo los títulos de la Biblia? No, traten de recordar sin ver los títulos. Pero sí, fue la curación de un cojo. Pero después de la curación del cojo, ¿qué pasó? El primer discurso, y ya no había predicado antes. Muy bien, una vez más, Pedro aprovecha la situación, el conflicto, ¿para qué? Para testificar de Jesucristo. Vamos, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Pedro ahí? O el discurso de Pedro, ¿cuál fue vamos a decir, qué ocurrió como resultado de esa predicación? ¿Perdón? Bueno, además de los convertidos pasó algo más. Empieza la persecución. Miren, el asunto es el siguiente. Jesucristo les da una promesa, viene el Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos. Jesucristo va al cielo, viene el Espíritu Santo, empiezan a ser testigos, pero empiezan a multiplicarse en una forma impresionante. Los judíos empiezan a tener miedo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer cuando empiezan a tener miedo? A atacarlos. No podemos permitir que esta gente siga creciendo como está creciendo. Y empieza una persecución. De hecho, en el capítulo 4, ¿qué ocurre? Muy bien. Llevan a Pedro y a Juan Llevan a Pedro y a Juan ante el concilio para que expliquen por qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Recuerdan qué les piden que haga? El concilio le dice: mire, nosotros los vamos a dejar salir, pero ustedes no vuelvan a hablar en el nombre de Cristo. ¿Qué fue la respuesta que dieron estos hombres? Juzguen ustedes qué debemos de hacer. Obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. ¿Y esto qué produce? Que la palabra de Dios continúe.
extendiéndose, hablando, siguen hasta que, bueno, empiezan algunos pequeños problemas, porque este de ser cristiano, de entregar la vida al Señor y de entregarse totalmente, no es tan sencillo. Lamentablemente llegamos al capítulo 5, en donde encontramos a una pareja de esposos. ¿Quiénes eran? Saben leer perfectamente ustedes. ¿Qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira? Eso, engañaron al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Miren, ¿qué fue lo que hicieron? Muy bien. No, lo que hicieron fue vender una casa, una propiedad. Claro, hasta ahí está todo bien. ¿De quién era la propiedad? Muy bien. ¿Y qué podían hacer ellos con la propiedad? Perfecto. ¿Y qué hicieron? Y si vendieron la propiedad que era de ellos, ¿a quién le pertenecía el dinero? ¿Qué podían hacer ellos con el dinero? Lo que quisieran. Entonces, ¿en dónde estuvo el problema? ¿Ah? Pero... hola. Ahora sí. Bueno, miren el problema, y es el hecho de que ellos dicen, aquí está lo que vendimos, la propiedad. La propiedad la vendimos en esto y esto lo traemos acá. Pero, ¿qué necesidad tenían de hacer eso? Sí, pero, claro, pero ¿y cuál es el problema? Si yo digo voy a darles la mitad y yo me quedo con la otra mitad, ¿el dinero no era de ellos? Claro, o sea, es que yo no sé si eso ocurre con nosotros a veces. Yo tenía un amigo que ganaba $100 al mes y él cada mes daba $10, el diezmo. Y una vez le pagaron $10,000. Y entonces él tenía que dar el diezmo, que ¿cuánto eran? Y él dijo, no, pastor, es que $1,000 ya es mucho. O sea, yo doy $10. Yo dije, ¿y esos $10 qué son? El diezmo de los 100. Y entonces ahora, no, pero ¿cómo voy a dar $1,000? No, yo vuelvo y doy los 10. ¿Por qué a veces nosotros, cuando tenemos poco, damos de lo poco que tenemos? Pero cuando tenemos mucho, no somos capaces de dar mucho de lo mucho que tenemos. Yo creo que ese fue parte del problema entre Ananías y Zafira, que ellos recibiendo todo se dieron cuenta que era tanto dinero que dijeron no lo vamos a dar todo, pero tampoco se atrevieron a decir la cantidad de lo que habían vendido. Y ahí es en donde está el problema. Pero bien, ¿qué pasó con ellos? Murieron. La cosa realmente es seria. Vuelven, cuestionan a los discípulos en cuanto a la predicación, la persecución, sigue aumentando. Vuelven a atrapar a Pedro, vuelven a atrapar a Juan, vuelven a cuestionarlos con lo que están diciendo. El Señor obra, vuelven y salen, y llegamos al capítulo 6. ¿Qué pasa ahí en el capítulo 6? Se eligen los diáconos. ¿Por qué eligen diáconos? ¿Para que le ayuden a quiénes? A las viudas. ¿Pero por qué? Ajá. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Por qué no podían hacer eso? Saben que más que aquí hablar de los diáconos, miren, eran 12 apóstoles, 12, con el que nombraron luego, que estaban realmente ocupados. Estaban encargados de la predicación de la palabra, estaban encargados de la oración, eran testigos. Pero la iglesia creció tanto, y como todos vendían y todos vivían en comunidad, empezó a haber desatención, porque es que ya ellos no podían hacer todas las cosas, ¿sí? Algo así como hoy día, que es el pastor el que tiene que predicar,
tiene que estar pendiente de los cultos de oración, tiene que llegar temprano a organizar las sillas, tiene que encargarse de la alabanza, de la predicación, de las ofrendas, de las visitas, de todo. Y alguien dice, oiga, como que aquí necesitamos ayuda. Eso fue lo que pasó. Se presentaron problemas y esos problemas no los solucionaron diciendo, bueno, pastor, vamos a hacer una cosa acá. ¿Qué hace usted las 24 horas del día? No, buscaron gente que apoyara. Ahí está lo de los diáconos. Pero algo más viene después como consecuencia de la persecución. Capítulo 7. Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Sí? Predicó el evangelio, pero ¿cuál fue el resultado de predicar el evangelio? Miren, sí, se extendió la palabra de Dios, ¿sí? Él divulgó la palabra de Dios. Como resultado de divulgar la palabra de Dios, su fe en Cristo se extendió a los que estaban ahí. Sin embargo, recuerden que ya los judíos estaban molestos con lo que estaba pasando. Y aprovecharon la situación, ¿para qué? Para acusarlo, sin juicio ni nada, y de una vez matarlo. Ahí aparece un personaje que viene a ser muy importante en el resto del libro de los Hechos. ¿Quién? Saulo. ¿Qué era lo que él hacía? Persiguió a los cristianos. ¿Y qué pasó en una de esas persecuciones? Sí, se encontró con el Señor. Poquito tiempo después de lo del Etiopía, ¿no? De Felipe, creo que Felipe fue el que habló con el Etiopía, sí. Luego aparece la conversión de Pablo en el capítulo 9 y es una conversión impresionante. ¿Qué recuerdan de esa conversión ustedes? Perdón. Él perseguía a Cristo realmente, es lo que le dice el Señor, ¿sí? Pero hay algo, hay un detalle ahí bien impresionante. A mí me gusta. Estaba pidiendo más poder, sí, pero hay algo más. Que quedó ciego, bueno, también que quedó ciego, pero hay algo más. Eso también, pero hay algo más. Su encuentro con, sí, eso es muy importante, pero como resultado de ese encuentro con el Señor Jesucristo, descubrió la verdad, pero entre descubrir la verdad y todo lo que ha pasado hay algo más. Miren, en ese encuentro, es que ustedes no lo estudiaron bien, debieron darme invitado a mí. No. Miren, piensen en ese encuentro, ¿sí? Pedro sabe que hay algo ahí sobrenatural y Pedro hace una frase. ¿Qué quieres que haga? Perdón, Pablo. Y era para ver si estaban atentos. Pablo hace una pregunta. Él sabe quién eres, Señor. El Señor le dijo quién era. Y en contexto con otros capítulos más adelante, y ustedes lo van a ver, creo que con el pastor Javier o tal vez con otro predicador, pero como resultado de eso, Pablo dice, bueno, tú eres el Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y ahí es cuando el Señor le dice, quiero que prediques la palabra. ¿Y saben qué hizo Pablo? Predicó la palabra. Capítulo 9. Ya casi llegamos a donde empezamos hoy. ¿Qué pasa en el capítulo 10? Cornelio. Claro, recuerdan que Pablo, ahora sí es Pedro. Recuerdan que Pedro, en una de las charlas con el Señor Jesús, el Señor le cambió el nombre. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba antes? El que se equivoca soy yo, no ustedes.
Simón. Y entonces el Señor le cambia el nombre de Simón por el de Pedro. Y algo así como que le dio las llaves del cielo, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, el primero que predica a los judíos, ¿quién es? Pedro. Y llegan los judíos a Cristo. Pero el primero que predica a los gentiles, ¿quién es? Pedro. La primera predicación a Cornelio y a los que estaban con Cornelio. El mismo evento como se da en el Pentecostés, que caen como... sí, lenguas de fuego sobre ellos, pasa con Cornelio, se da exactamente lo mismo, dan el informe en Jerusalén y no les queda otra cosa más que decir, efectivamente esto fue que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles también. Capítulo 11, Pedro tiene que dar ese informe, tiene que hablar, tiene que decir lo que está pasando y finalmente llegamos ¿a dónde? Después del capítulo 11, ¿qué capítulo viene? Llegamos al capítulo 12. Lucas comienza el capítulo 12 con una frase. ¿Qué dice esa frase? La primera frase. Muy bien. Él sencillamente dice, en aquel mismo tiempo, no hay un orden cronológico, no está diciendo después, antes, no, en aquel mismo tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo de todo lo que vimos en los 11 capítulos anteriores. En ese mismo tiempo, dice él que había un rey. ¿Quién era ese rey? ¿Qué hizo Herodes? Ahora, cuando dice que echó mano a algunos de la iglesia para matarles, ¿a quién se refiere? ¿A quiénes se refiere? A los líderes de la iglesia. Nos salvamos porque nosotros no somos los pastores. Le echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Ahora, me llama la atención porque este Herodes no es el mismo Herodes el Grande. Herodes el Grande lo vemos en los evangelios, empezando los evangelios, y Herodes el Grande fue aquel que cuando supo que Jesús había nacido y habló con los reyes, o con los magos, o con los sabios, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los menores de 2 años, porque él no quería que hubiera otro rey sobre él. Luego viene otro Herodes, que posiblemente sea su hijo, y a él lo vemos con Juan el Bautista, decapitándole por Herodiana. Exactamente. Hay otro también, que posiblemente no sea este, sino que sea hermano de este, que fue el que juzgó a Jesús. ¿Sí? Y este lo hizo sencillamente lavándose las manos y no quería tener problemas como Pilatos, y no quería tener problemas con los judíos, sino que dijo, bueno, por mí que lo maten, pero juzga tú este asunto. ¿Sí? Pero ahora viene otro Herodes, que es diferente de los que hemos mencionado. Parece que ese es mal de familia. Este viene siendo como el nieto del Herodes el Grande. Y este que viene siendo el nieto como que tiene las mismas intenciones que sus antepasados. Quiere ser él el único. No quiere que nadie le haga competencia. Y entonces a él le parece muy bien lo que nos dice acá el verso 2. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? Miren lo interesante. No tenía nada en contra de los discípulos. No tenía nada en contra de Jacobo, no tenía nada en contra de Pedro,
Pero como a los judíos les gustó eso y lo aplaudieron, entonces él dijo, ¿quieren más? ¿Les gustó? No. ¿Quieren más? No. Pues aquí les tengo a Pedro. Hubo algo importante ahí y acá nos da la fecha. Porque dice que eran entonces, ¿qué días? Panes sin levadura. Es interesante porque en este tiempo de estas fiestas no se podía enjuiciar a nadie, ni mucho menos matarle. Entonces, como no le podían enjuiciar, le tocó esperar ¿a qué? ¿A qué le tocó esperar? A que pase el tiempo, a que pasen las fiestas, ¿para hacer qué? ¿Y por qué lo quería matar? Porque eso era lo que pedían los judíos. Entonces, lo que ustedes quieren, se los tengo. ¿Quieren a Pedro? Aquí está y se los voy a dar. Lo que él quería era figurar. Y entonces, yo tengo una pequeña pregunta. Tal vez no haya respuesta, pero yo quiero escuchar porque como yo no la tengo, de pronto ustedes la tienen. ¿Por qué el Señor no liberó a Jacobo? Que muy posiblemente esa expresión murió a espada, tal vez es que murió decapitado. Y sí libera a Pedro. Porque, bueno, esa es la respuesta fácil. El plan de Dios, ¿sí? Pero ¿acaso el que hayan muerto dos ya? ¿Recuerdan quién fue el primero que murió? Esteban apedreado, y ahora el segundo muere decapitado. Y entonces queda como la pregunta, ¿por qué el Señor no hizo nada por Esteban? ¿Por qué el Señor no hizo nada por Jacobo? Y ahora que llega Pedro, sí hace por Pedro. ¿No se preguntaron ustedes eso? A ver, la pregunta es, ¿ustedes no se han preguntado eso? ¿No? Entonces sigamos adelante. La verdad, sí, hay respuestas como era el plan de Dios, era la voluntad de Dios, y sí, esa es la fácil, ¿sí? Ahora, yo no les quiero complicar la vida a ustedes, pero sí de pronto pensar en algunas cosas. Mire, veamos Mateo 20:23. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 20. El versículo 23. ¿Estamos allí? Muy bien. Palabras de Jesucristo, precisamente a estos, a sus discípulos. Les dice, Él, Jesucristo, les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con mi bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? De la forma que yo voy a ser sacrificado y voy a morir, de esa misma forma que ustedes van a morir. Entonces, por un lado, ya sabemos que el Señor les había dicho, ustedes van a morir sacrificados. ¿Por qué? Por mi nombre. El otro evangelista es Marcos, y Marcos capítulo 10 dice, verso 39. Exactamente lo mismo. Ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces no había una duda para ellos. Ellos iban a compartir la muerte de Jesús. Es decir, irían a morir. El único que se iba a escapar de eso fue Juan, y de paso en el Evangelio de Juan al final, el Señor le está hablando que cuando sea viejo lo llevarán
él no podrá decir a dónde va, sino que lo van a llevar. Según la tradición, algunos cuentan que Juan fue quemado con aceite caliente. Eso dice la tradición. Pero otros dicen que efectivamente él murió de viejo después del exilio en Patmos. De viejo. Jesús nunca dijo que él iba a ser inmortal. Lo que dijo es que no tendría la misma muerte que sus compañeros. Ahora, volvamos al caso de Pedro. ¿Saben una cosa? A mí los médicos me dieron 6 meses de vida. Consejo médico. Te sientan en una mesa, aquí está el internista, aquí está el hematólogo, aquí está el médico de familia o el médico general y aquí tienen una psicóloga. Y te sientan a ti y te miran. Y uno ya sabe que algo pasó. Y entonces la psicóloga estira la mano y te toca la mano a ti. El problema es que no es simpática. Es como medio feíta, entonces uno como que no quiere que le agarre la mano tanto. Y te dice, mire, estamos reunidos porque queremos hablar contigo. Y uno dice, sí, pero ¿qué pasó? Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta por los estudios, los análisis, los exámenes, que en tu caso ya no se puede hacer nada. No has respondido a ninguno de los tratamientos que hemos hecho, así que después de la junta que tuvimos, hemos llegado a la conclusión que te quedan 6 meses de vida aproximadamente, tal vez un poco menos, un poco más, pero son 6 meses de vida. Y uno se queda mirándolos como que uno no entiende qué están diciendo, ¿no? Y entonces la psicóloga le dice a uno, mira, si tú quieres puedo acompañarte a tu casa, hablar con tu familia, explicarles y en lo que podamos hacer por ti, vamos a ayudarte. Bueno, yo quiero vivir más que 6 meses. No pasa el tiempo, pasan los años, y de pronto estoy en un campamento juvenil, voy a dar una conferencia a jóvenes, yo tengo aproximadamente 47, 48 años, cuando me dijeron eso yo tenía 24 años, es decir que ya han pasado 20 años después de que me dijeron tenía 6 meses, todavía estoy vivo, no he muerto, por si al caso hago la aclaración, no me he muerto todavía. Estoy ahí, estoy listo para compartir, está el joven allí, hay un médico, hay un paramédico al lado de él, en ese momento nos estamos mirando cara a cara, están cantando, dando alabanzas y en breve empiezo a enseñar yo y el joven cae al piso. Un aneurisma, muerte inmediata, 16 años, deportista. Y yo digo, Señor, me dijeron que yo tenía 6 meses de vida y después de 20 años sigo acá. Y este joven que tiene toda la vida por delante, cae. ¿Qué está pasando? La respuesta sencillamente es una. El Señor sabe en qué momento llevarnos a cada uno. Es su voluntad, es su propósito. Pero a mí se me ocurre que en el caso de Pedro hay una razón. Y es que Pedro era como el mayor de los apóstoles. Y aún Pedro tenía muchas cosas que hacer. Y aún Pedro iba a seguir siendo utilizado por el Señor. Y por esa razón el Señor le libró. Porque finalmente Pedro también cae en la cruz. ¿Sí? No es que sea inmortal. Es como si nosotros no sabemos, pero el Señor para nosotros tiene un plan. Dentro de ese plan que el Señor tiene para nosotros, tenemos ciertas tareas que cumplir. Tenemos algunas cosas que hacer. Y mientras estemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos,
vamos a estar ahí. Cuando terminemos de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, sencillamente el Señor dice, listo, has terminado la carrera, has guardado la fe, has peleado la batalla, ven conmigo. Ya es el tiempo. La pregunta es si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y si vamos a vernos con Él. No sabemos. Eso fue lo que pasó acá. Ahora, dice el verso 4 que, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Vea, marquen esa frase. La iglesia oraba sin cesar. En otras versiones dice que la iglesia oraba fervientemente. Márquenlo ahí. Y pensemos por un segundo en algo. 4 soldados para periodos de 6 horas. 6 horas, 4 estaban con Pedro, salían, entraban otros 4 para 6 horas, salían y entraban otros 4 para 6 horas, salían y entraban otros 4 para 6 horas. 6 horas es una jornada soportable, es decir, para que nadie se duerma, para que nadie esté cansado. 2 estaban parados en la puerta y más adelante vamos a ver que 2 estaban atados a las manos de Pedro. Ustedes 2 vengan acá, por favor. Párese uno aquí y el otro acá. Piensen en esto, encadenados a la mano de uno y encadenado a la mano del otro. Ellos 2 tienen que estar pilas. ¿Sí? Pedro podía hacer lo que quisiera. Está uno de este lado, está uno del otro lado. Entonces, si Pedro se voltea para acá, también. Si él se voltea para acá, también. Si él levanta las manos, si él baja las manos, si él se mueve, si él se mueve. La idea era que para donde fuera Pedro iban también ¿quiénes? Claro. Y si Pedro se venía para donde estaba la puerta, ahí habían 2 que no los iba a dejar salir a los 3. Gracias. Está realmente atado. Pero hay algo sorprendente aquí. La iglesia estaba orando fervientemente por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Herodes le iba a sacar al día siguiente. ¿Sí? A la primera hora del día iba a venir Herodes y lo iba a llevar y se lo iba a llevar al pueblo. Acá les tengo a su Pedro para matarlo, porque él quería el favor de los judíos. Pero ¿qué pasó esa misma noche? ¿Pedro qué? ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. ¿En dónde estaba Pedro durmiendo? Entre los 2 soldados. ¿Cómo estaba Pedro? Sujeto con cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro, lo van a matar. Pedro sabe que lo van a matar. ¿Pero qué está haciendo? Cuando a mí me dijeron los médicos que tenía 6 meses de vida, ¿saben? Yo no quería dormir. Yo aguantaba. Yo decía, si yo cierro los ojos ahora, no voy a volverlos a abrir. No quería dormir. Y pasé así mucho tiempo, tal vez más de 1 año. Yo me dormía como a los 3 días, porque ya no, mi cuerpo no aguantaba. Y de pronto era que yo no me daba cuenta y me había dormido y me despertaba. Yo decía, ¿cómo me dormí? No podía dormir. Tomaba café, tomaba
Coca-Cola, no quería dormir. ¿Por qué no quería dormir? Porque yo sabía que si me dormía no me iba a volver a despertar, iba a morir. Era tal la preocupación, era tal lo que había en mí que no quería dormir. ¿Alguna vez has estado preocupado? ¿Alguna vez has estado angustiado? ¿Y cómo reaccionas? No duermen. ¿Saben? Me encontré con un salmo que es el Salmo 4:8. ¿Lo conocen? ¿Qué dice el Salmo 4:8? Ay, no entendí, pero sé que lo saben. Muy bien, claro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Por qué Pedro podía dormir sabiendo que al día siguiente lo iban a matar? ¿Estaba confiado en Dios? ¿Qué puedo hacer para que no me maten? Nada. ¿Qué puedo hacer si me matan? Nada. Entonces, ¿qué solución tengo? Confiar en Dios. Cuando yo empecé a confiar en Dios, sencillamente dormía y dormía lo más de rico. Al punto que casi no me despertaba. Pero descansé yo, descansó mi esposa y descansaron todos en la familia. Porque yo no dejaba dormir a nadie. Cuando tengas problemas, cuando estés en situaciones críticas, cuando esa situación no te deje dormir, ¿qué tienes que hacer? Confía en Dios. Tú no tienes la fuerza para cambiar la situación. Tú no tienes herramientas para cambiar esa situación. Tú no puedes hacer nada para cambiar esa situación. Por eso está esa situación. Pero ¿qué sí puedes hacer? Confiar en Él. Y en el momento en que tú empiezas a confiar en Él, no importa si se está cayendo la casa encima tuya. Estás confiado en el Señor y sabes que no va a pasarte nada que el Señor no quiera que pase. Dice que ¿para qué te preocupas? Deja que Dios se ocupe. Sí, yo sé que eso suena muy romántico, porque es que hay situaciones que realmente nos llevan al estrés, porque no sabemos cómo solucionar el problema, una enfermedad, un juicio, una pérdida, una bancarrota. Descansa. Mira cómo Pedro podía dormir en medio de dos guardias encadenados, los pobres guardias cargándolo y él durmiendo. ¿Por qué? Él sabía que Dios iba a actuar. ¿Tienes esa convicción en tu vida? Dios va a actuar, Dios va a hacer. Si es así, descansa. Continuemos con el relato. Y he aquí, miren, Pedro estaba dormido, custodiado por los guardias. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Bueno, aquí hay cosas que son sorprendentes, son milagrosas. No es la primera vez que Lucas habla de ángeles. No es la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla de ángeles. Se han visto en los evangelios, se ha visto en algunos capítulos anteriores del libro de los Hechos. Así que esto de los ángeles que son enviados de Dios no es la primera vez que aparecen acá. 2.
Pedro ya había pasado por varias liberaciones de la cárcel. Por lo menos en el capítulo 4 sabemos que fue liberado de la cárcel. En el capítulo 5 vemos que otra vez Dios lo libera. Entonces Pedro estaba durmiendo porque sabía que Dios le iba a liberar o que iba a pasar lo que Dios quería que pasara. En este momento se aparece un ángel, lo toca, lo despierta, le dice: levántate, prepárate, ven conmigo, sígueme. Pedro hace exactamente eso. Verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Este hombre pensó que seguía durmiendo. ¿No les ha pasado dentro del sueño que ustedes sueñan que están soñando y se despertaron pero siguen soñando? Pedro creyó que seguía soñando, que estaba durmiendo. ¿Cómo él estaba tan tranquilo? Él dijo, cuando él vio el ángel que le dijo: levántate, ponte el calzado, ponte el manto, sígueme. Él pensó que todo era parte de un sueño. Estoy durmiendo. Pero no estaba durmiendo. Dice el verso 10 que habiendo pasado la primera guardia, luego la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahí, en ese mismo momento, es que dice que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es en ese momento, él va con el ángel, él va caminando tranquilo, de pronto el ángel se va, él voltea a ver dónde está el ángel y lo que ve es la ciudad. Y entonces se da cuenta que ya no está en la cárcel. Y entonces en ese momento él dice: ¡oh! Realmente el Señor envió a su ángel. O sea, sí, fue verdad que me envió un ángel. Es cierto, fue un ángel. Y Él me ha librado. No sé por cuáles experiencias has pasado tú que crees que esperas que sean una pesadilla, un mal sueño, y de pronto tú dices: no, sí es cierto. Aquí Pedro no es una pesadilla. Él está durmiendo tranquilamente, confiando en Dios. Y Pedro de pronto se da cuenta que no era un sueño, sino que era real. ¿Y qué hace Pedro en ese momento? En ese momento dice que, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Este Juan Marcos lo vamos a ver más adelante, así que no les voy a anticipar nada. Ustedes van a aprender de él, su parentesco con Bernabé, cómo dejó botado a Pablo en el segundo. No les voy a decir nada de eso, lo van a ver. Se menciona para allá en Colosenses, eso lo tendrán que descubrir ustedes. La cosa es que Pedro va allá, porque allá están reunidos. Algunos autores, comentaristas, sugieren que esa casa es la misma casa del aposento alto, donde estaban orando para que viniera el Espíritu Santo, que viniera sobre ellos. Es probable, no lo sé, el texto solo dice que era la casa de María, la madre de Marcos o de Juan, al que le llamaban por sobrenombre Marcos, es decir, Juan Marcos, del cual vamos a ver más adelante. ¿Y por qué fue allá? Porque ahí estaban reuniendo orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando fervientemente, orando día y noche, orando sin descansar. ¿Por qué estaban orando?
por Pedro. Estaban orando fervientemente sin descansar para que Dios obrara y liberara ¿a quién? A Pedro. Así que como ellos estaban orando a Dios, es porque confiaban que Dios, ¿qué iba a hacer? Liberar a Pedro. Entonces, como estaban orando fervientemente sin descansar para que Dios liberara a Pedro, ¿qué estaban esperando? Que llegara Pedro. Muy bien. Eso me gusta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, ¿cómo? Rode. Pedro llega, golpea, todavía es de noche, Pedro creía que estaba durmiendo porque era de noche, él estaba durmiendo ahí, golpea, dice, abran, abran. Rode escucha, reconoce la voz de Pedro, pero eso es tan emocionante, realmente es emocionante, que cuando ella reconoce la voz de Pedro, de gozo, no abre la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ella escucha, Pedro está aquí. Y en vez de correr a abrirle, lo que hace es viene corriendo donde están los hermanos y le dice, Pedro está, Pedro llegó, Pedro está golpeando, Pedro está libre, Pedro fue rescatado por Dios. Y todos se pararon y dijeron, gloria a Dios, vamos. ¿Ah? Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí, era así. Entonces ellos decían, bueno, debe ser su ángel. Paren un momento acá. Espere, aquí hay algo raro. ¿Qué están haciendo ellos? Orando. ¿Por qué están orando? Por Pedro. Están orando fervientemente, sin descansar. Ellos creen en Dios, saben que Dios va a liberar a Pedro. Por eso le están diciendo, Señor, libera a Pedro. Y el Señor libera a Pedro. ¿Y qué dicen ellos? Está loca. Eso debe ser que ya lo mataron y vino su fantasma. Aquí. Sequía. Una sequía impresionante. Se acaban los pastos, empiezan a morirse los animales. Y entonces el alcalde y los del pueblo van a hablar con el pastor de la iglesia. Le dicen, pastor, venimos porque necesitamos que usted nos ayude. Dice el pastor, ¿y cómo les puedo ayudar? Llevamos varias semanas de sequía. No llueve. Y queremos que usted, que tiene conexión con Dios, ore para que caiga la lluvia. Le dice el pastor, bien. ¿Ustedes creen que Dios puede enviar lluvia? Sí. ¿Ustedes creen que Dios tiene el poder para enviar lluvia? Sí, sí, sí. Bueno, los espero mañana a las 5 de la mañana. Juntos vamos a orar al Señor para que mande la lluvia. 5 de la mañana llegan todos. Todos. Se arrodillan, oran al Señor, claman al Señor, oran al Señor, ruegan al Señor, le piden al Señor la lluvia. ¿Y saben qué pasa? No llueve. Se van a sus casas, regresan el siguiente día, oran al Señor, claman al Señor, ruegan al Señor, lloran al Señor. ¿Y saben qué pasó? No llovió. Una semana entera, todos los días yendo. Llegaban, se arrodillaban, clamaban al Señor, lloraban, rogaban, oraban. ¿Y saben qué pasó? Nada. Segunda semana, todos los días a las 5 de la mañana llegaban, se arrodillaban, oraban, clamaban, alababan al Señor. ¿Y la lluvia? Y entonces uno de los que estaba ahí se levantó y dice, pastor, usted es un mentiroso. Y entonces el pastor se queda mirando y le dice, ¿yo? ¿Por qué yo soy un mentiroso? Porque usted dijo que si veníamos acá iba a llover. Y él le dijo, no.
Yo les pregunté a ustedes si ustedes creían que Dios tenía el poder para enviar lluvia. ¿Y ustedes qué respondieron? Que sí. ¿Pero ustedes creen eso? Sí. ¿Y entonces por qué ninguno ha traído paraguas? Si tú estás orando por lluvia, ¿qué es lo menos que puedes hacer? Prepararte para la lluvia. Si tú crees que Dios va a enviar la lluvia, ¿qué tienes que hacer? Estar listo. Si ellos estaban orando para que Pedro fuera rescatado, ¿qué tenían que estar haciendo? Esperando a Pedro. ¿Pero qué no estaban haciendo? Esperando a Pedro. Cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú pides al Señor, ¿realmente crees lo que estás haciendo? ¿Estás esperando la respuesta del Señor? O por el contrario, cuando el Señor responde, te sorprendes. Sí, fue cierto. ¿Ah? En serio, esto es lo que está pasando aquí. Una iglesia entera orando. Esto es un contraste. No sé cuántas personas estaban orando. Tenían que ser muchos. Rode, una sola niña pequeñita que no estaba con ellos, pero había escuchado las oraciones de ellos. Escucha la voz de Pedro y dice, sí, Dios lo liberó. Pero los que están orando le dicen, no, está loca. Miren, porque la cosa no termina ahí. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, ¿qué pasó? Como, ¡oh! ¿No estaban orando para que pasara eso? ¿Ustedes tienen cultos de oración? ¿Sí? Aquí hay cultos de oración. Se reúnen a orar. Cierto que ahora todo es por videollamada. Y el Señor les va a responder también por Zoom. No te preocupes que te llega la respuesta por WhatsApp. Tranquilos. Pero cuando han pedido cosas, ¿han visto las respuestas de Dios? ¿Y era la respuesta que esperaban o esa respuesta los sorprendió? Miren, ¿cuántos años llevo de creyente? Llevo 37 años de creyente. Y de los 37 años que llevo de creyente, llevo 37 años enfermo. Y ya más de una vez he estado más muerto que vivo. Pero me llama la atención porque el año pasado fue un año complicado, fue un año difícil. Y los médicos me han dicho que además de mi enfermedad se han sumado algunas cosas como un problema en los pulmones. Por tomar mucho medicamento, las paredes de los pulmones se han puesto más gruesas, fibrosis. Y una vez que empieza eso, no se detiene, va aumentando. Y me dio COVID, y después del COVID quedé peor, pero los hermanos oraron en el COVID para que el Señor guardara mis pulmones, para que me ayudara. Y entonces yo dije, sí, el Señor me está cuidando los pulmones, me está ayudando. Fui al neumólogo y cuando el neumólogo vio los resultados de los exámenes, dijo, no, estos exámenes están malos. Necesito que te los repitas y te hagas estos otros más. Cuando él me dijo que te los repitan y te hagan otros más, yo dije, me toca empezar a comprar un vestido de madera. No hay más. Me hice los exámenes, volví, se los llevé y el médico dice, Le digo yo, pero ¿qué pasa, doctor?
Me dice, mira, el problema que tú tienes es un problema degenerativo. Cada vez va a ser peor. Pero cuando yo vi los exámenes pasados, me di cuenta que en lugar de estar peor o en lugar de estar estable, estás un poco mejor. Y eso no es posible. Por eso te repetí los exámenes. Y estos nuevos exámenes confirman que estás mejor. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Pero acaso no fueron oraciones al Señor para que cuidara y protegiera mis pulmones? ¿Por qué no dije, el Señor me escuchó? Sino dije, ¿estás seguro? Con esa seguridad oramos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, salí contento porque efectivamente el Señor me mostró que a pesar de nuestra incredulidad, Él puede hacer. Pedro había estado preso una vez, había estado preso 2 veces, el Señor le había librado de muchas otras cosas más, así que Pedro sabía que también le iba a librar de esta. La iglesia había visto que Dios le libró una vez, había visto que Dios le libró 2 veces, sabía que Dios lo iba a liberar, pero cuando Dios lo liberó, no creyeron. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Realmente confiamos en ese Dios? ¿En lo que Dios puede hacer? ¿En el poder de Dios? ¿Vemos su respuesta de cerca? Ahora, no siempre la respuesta de Dios es sí. A veces la respuesta de Dios es sí, como en el caso de Pedro. A veces la respuesta de Dios es sí, pero en su tiempo. Y a veces la respuesta de Dios es no. Igual cualquiera que sea la respuesta de Dios, tú vas a encontrar paz, descanso. Vas a poder saber que Dios te ha dado la respuesta. Bien. Verso 17. Pero bueno, él entró, quedaron atónitos. Yo me imagino que estaban diciendo, no es posible, pero ¿cómo fue? Y esto sí, y no dejaban hablar. Verso 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y les dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora, Pedro no sabía que habían matado a Jacobo. ¿O sí? Sí sabía. Lo que pasa es que un Jacobo es al que mataron y este es Jacobo, el hermano de Jesús. Más adelante lo van a ver ustedes, tanto en capítulo 15, verso 13, ahí aparece otra vez Jacobo, el hermano de Jesús. También en el capítulo 21, verso 18 van a verlo y también van a saber de él en Gálatas. En Gálatas 1, 19 y 2 algo. Este Jacobo, que es el hermano de Jesús, fue un hombre que llegó a ser muy importante dentro de la iglesia cristiana primitiva. Por eso es que Pedro cuando sale les dice, háganle saber esto a Jacobo. Pedro se fue, en el capítulo 15, verso 7, vamos a ver a Pedro en Antioquía. Entonces posiblemente Pedro partió para Antioquía para estar un poco a salvo y lejos de la mano de Herodes. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados porque sobre lo que había sido de Pedro. Claro, yo me imagino, es que los soldados no podían dormirse porque estaban custodiando a una persona. Así que en algún momento ellos tenían que haberse dado cuenta que ya no estaba Pedro. Y no sé si durmieron o no durmieron, no sé qué pasó, pero cuando se dieron cuenta que no estaba Pedro, tuvo que haber sido una tragedia. Ustedes recuerdan ¿quién fue? Es que eso creo que está más adelante. En el capítulo 16, sí, en el capítulo 16,
que son encarcelados otra vez y que salen, y entonces cuando el carcelero se da cuenta que no están, coge una espada para matarse. Eso lo van a ver más adelante, entonces no les cuento la historia, pero la idea precisamente es que cuando a un guardia se le perdía un preso, eso era muerte. Y efectivamente aquí yo me imagino a estos pobres 4 diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se soltó? ¿Desapareció? ¿Qué fue? Y no solamente están los 2 de adentro, sino también los 2 de afuera. Porque si alguna cosa pasaba con estos 2, habían 2 afuera. Y no estaban afuera, sino que estaban adentro. Tanto que tuvieron que pasar una guardia, tuvieron que pasar 2 guardias y llegar a la puerta de hierro que está afuera. Eso fue un alboroto. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es todo esto? Verso 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Tuvo que haber sido un golpe fuerte para Herodes, porque Herodes tenía todo listo, tenía todo el show montado para entregar a Pedro, y de pronto no tiene nada. Tanto así que él decide irse para no enfrentar, o sea, lo más seguro que le dice, oye, ¿y qué pasó con Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¿Por qué no nos lo mandas? Y él tenía que explicar, no, Pedro se escapó. ¿Cómo así que se escapó? ¿Cómo se escapó? No, los guardias no saben. ¿Y quién es el que queda mal? Herodes. Entonces, ¿qué tiene que hacer Herodes? Irse. Y Herodes está supremamente frustrado por lo que está pasando. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Tenía que enojarse contra alguien porque ya estaba frustrado. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló. Tuvo que haber sido un discurso impresionante. No tenemos acá el discurso de él, pero tuvo que haber sido un discurso, y en ese discurso él era el héroe. No hay más que decir ahí. Él habla. El verso 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, ¿voz de quién? De Dios. Y no de hombre. Es decir, fue tal el discurso de Herodes que la gente decía, Él es Dios. Él no es un hombre, Él es Dios. Así como algunos candidatos a la presidencia que primer discurso que pegan, la gente dice, no, ya, nos arreglamos aquí el país. Y resulta que fue peor, nos damos cuenta del hombre que es. Herodes está diciendo ese discurso, la gente está diciendo, no, este es Dios, este no es hombre. Y el verso 23 dice, al momento, en ese momento que todos están gritando que es voz de Dios y no de hombre, ahí mismo, en ese instante, dice que al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Por qué le hirió el ángel de Dios? Porque no dio la gloria a Dios, y en ese discurso que él dio, le quitó la gloria a Dios y la tomó toda para él. Ya había hecho suficiente mal, ya había tenido suficientes pecados sobre él, para que ahora él quisiera ser Dios y sacar a Dios del juego. La expresión sacarlo del juego es sacarlo de escenario, que ya nadie volteara a ver a Dios, sino que ahora lo miraran a él porque él era el Dios de esa región. Y en ese momento perdió la vida. Me gusta el 24, porque el 24 dice,
pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el capítulo 6, ustedes debieron de haber visto esa expresión. Capítulo 6, cuando vamos ahí un poquitico al versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Más adelante en el 9, capítulo 9, verso 31, vuelve y menciona lo mismo, que la palabra de Dios se multiplicaba. La fe en Dios se extendía. Verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese versículo 25, yo creo que pertenece más al capítulo 13 que al capítulo 12. Recuerden que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, fue escrita como un libro. Entonces, esa división yo creo que eso sirve más como introducción para el capítulo 13. ¿Qué vimos aquí? Empieza con un rey y termina con un rey. Empieza con un rey buscando que el pueblo se sienta bien con él, buscando la gloria para él. ¿Y cómo termina? Con Dios arrebatándole la gloria. Hay una iglesia que ora fervientemente, y perdónenme lo que voy a decir, pero en medio de esa oración hay algo de incredulidad. Y Dios les muestra que efectivamente sí responde. Y hay un hombre que puede dormir tranquilamente porque su confianza está plenamente en Dios. ¿Qué de ti? ¿Das la gloria a Dios o pides la gloria para ti? ¿Qué de tus oraciones? ¿Tú oras fervientemente sabiendo y dando por hecho la respuesta de Dios? Y finalmente, ¿puedes dormir tranquilo? Que el Señor les bendiga.